Ecos de Hipona, un podcast de Agustinos Recoletos con Fray Enrique Guiarte. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles. Quiero darle la bienvenida a nuestro segundo episodio de esta serie, Ecos de Hipona. Hablamos del jubileo y San Agustín. San Agustín, cuando escribe su obra de La ciudad de Dios, nos recuerda en los últimos libros de esta obra cuál es la condición del hombre al final de su propia vida. San Agustín recuerda lo que se llama técnicamente la escatología, es decir, las realidades que existen al final de la vida de un ser humano, para presentarnos, como señala la doctrina de la Iglesia Católica, esos tres estados que existen al final de la vida del ser humano mientras dure todavía el tiempo de la historia. Un primer estado sería el estado del purgatorio, aquellos que mueren con un pecado leve que no merece la condena y se quedan en este estado de purificación. San Agustín insiste en esta realidad. Hay un estado en el cual el ser humano necesita purificarse de sus pecados antes de poder entrar a contemplar el rostro de Dios. Un segundo estado de una persona después de que ha muerto es el infierno, aquellos que han muerto con un pecado grave, que no se han arrepentido de ese pecado o que cayeron en el error de lo que llama San Agustín una falsa esperanza o una esperanza perversa, dice San Agustín, aquellos que piensan que Dios es tan misericordioso que en el día de ese juicio final perdonará todos los pecados. San Agustín, dentro de la ciudad de Dios, condena, junto con la doctrina de la Iglesia, la idea del origenismo. ¿Cuál es esta idea de Orígenes? La idea de Orígenes era que en ese día del juicio final Dios iba a perdonar a todos los pecadores, a pesar de todas las injusticias, de todas las barbaridades y de todos los pecados que hubieran cometido. Dios les iba a perdonar a todos, y que incluso en esa doctrina origeniana llamada apocatástasis iba incluso a perdonar también al diablo y a todos sus secuaces, a todos los ángeles caídos, y que todos iban a entrar al cielo. La Iglesia Católica, como señala también San Agustín en La ciudad de Dios, condena estas ideas e invita a los fieles creyentes a vivir una vida de santidad, a vivir una vida de conversión desde la conciencia que no sabemos ni el día ni la hora. Vivir preparados para ese encuentro con Dios, para que, como dice el Evangelio, ese día final no nos encuentre como un ladrón desprevenidos para salir a ese encuentro con el Señor. Por eso, pues, ese sería el segundo estado que tiene la realidad, como señala San Agustín, en la ciudad de Dios, de ser un estado eterno. El purgatorio, como también señala en la ciudad de Dios, es un estado temporal. Durará hasta el fin del mundo, donde quedarán finalmente solamente dos estados, el infierno y el cielo. El cielo, o la ciudad de Dios, es la meta de la peregrinación de todo creyente para alcanzar y contemplar ese rostro de Dios. El jubileo nos coloca delante de esta realidad escatológica del ser humano para recordarnos ante todo que el ser humano es un peregrino, que en ese camino que va recorriendo a lo largo de su vida tiene que superar muchos obstáculos, que está presente ese mal compañero de camino que es el pecado. En la realidad que encierra al ser humano, la antropología agustiniana nos recuerda esta realidad del ser humano. Está tocado y herido por el pecado original. En el bautismo se nos perdonaron los pecados, se nos ha perdonado la culpa del pecado original, pero el ser humano tiene todavía la herida del pecado original, marcada por San Agustín con dos consecuencias: la ignorancia y la dificultad. Ignorancia, que significa que no sabemos distinguir en ocasiones dónde está el bien y dónde está el mal, y la dificultad, que nos cuesta mucho trabajo realizar obras meritorias, obras buenas, porque estamos inclinados hacia el mal. El pecado, por lo tanto, como un compañero en esta peregrinación, y la vida cristiana como una lucha contra todos estos elementos que intentan apartarnos de Dios, con la conciencia y con la tranquilidad de que la gracia de Dios nos capacita
para cumplir aquello que Dios nos pide. Recordemos esas dos frases agustinianas, sumamente profundas, pero también sumamente consoladoras. La primera de las confesiones: da lo que mandas y manda lo que quieras. Dios nos concede su gracia y su fuerza para poder afrontar todas las dificultades de nuestra vida y poder llegar exitosos a esta meta, la meta del reino de los cielos. Dios siempre concede su gracia a quien se la pide. La gracia no se gana, la gracia no es algo que nosotros merecemos, la gracia es algo que Dios da gratuitamente. Por eso San Agustín subraya: el nombre de gracia procede de que precisamente es gratuita, es algo gratuito dado por Dios cuando Él quiere, a quien Él quiere y en la medida que Él quiere. Y la segunda frase agustiniana, sacada de una obra antipelagiana, De Natura et Gratia, San Agustín nos recuerda que no solamente es la naturaleza humana, sino que se necesita la gracia. Y la frase agustiniana es la siguiente: Dios no te pide imposibles, haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas. La gracia, por lo tanto, que nos capacita y nos invita a colaborar con ella, dejarnos impregnar por esa gracia de Dios para poder realizar las acciones, esas acciones buenas que nos ayudan a llegar a Dios. El hombre, por lo tanto, como peregrino, se enfrenta a esta realidad, la realidad suya del pecado, superada y vencida finalmente con la ayuda de la gracia de Dios. Y el jubileo nos recuerda esta realidad. Vamos caminando hacia una meta. Nuestra meta es el reino de los cielos. En esta tierra tenemos una identidad muy concreta, que es la de ser peregrinos, peregrinos en esta ciudad, en este mundo, para poder llegar a la ciudad de Dios. Y en ese camino es la gracia de Dios la que nos ayuda para que consigamos esta meta. Y esa meta es el reino de los cielos. Sabemos que nuestra vida termina en la muerte y sabemos que después de la muerte existe la eternidad, pero existe después de la muerte el momento del juicio, el juicio personal y el juicio final. Son realidades que no tendrían que llenarnos de temor o de sobrecogimiento, sino de esperanza. San Agustín dice: si nosotros afirmamos que amamos a Cristo, ¿por qué tenemos miedo a su venida? ¿Por qué tenemos miedo de presentarnos ante Él? Cuando amamos a una persona, lo que más deseamos es estar con esa persona y unirnos a esa persona. Si amamos a Cristo, esa realidad de finales no tienen que darnos miedo. El arte antiguo de la época de San Agustín representaba este momento con un elemento sumamente curioso: un trono de un juez que está vacío. Concretamente en el ábside de la Basílica Romana de San Pablo, fuera de los muros o extramuros, debajo del Pantocrátor, un mosaico ciertamente, unos 8 siglos posteriores a San Agustín, aparece la imagen de Cristo Pantocrátor, de Cristo omnipotente, de Cristo que juzga a todas las naciones, pero debajo de esa imagen aparece lo que se llama técnicamente la etimasía. La etimasía es el trono del juez que está vacío, y en este caso, en esa Basílica de San Pablo, extramuros, este trono está rodeado y custodiado por 2 ángeles, como recordando que ese trono ahora, en el tiempo de la historia, está vacío, pero que el juez volverá a sentarse en ese trono para juzgar a vivos y muertos y darles a cada uno lo que corresponde a sus propias obras. El jubileo nos coloca delante de esta realidad, realizar las obras que nos ayudan a conseguir la indulgencia plenaria. Nos recuerda que nuestra vida tiene un final en el cual nos encontraremos con Cristo. Ese juez se sentará en ese trono para juzgar nuestras obras. San Agustín distingue 2 elementos muy importantes. Dios es omnipotente, pero Dios tiene 2 características: su misericordia y su justicia. Son 2 elementos que se complementan. Vivimos ahora, dirá San Agustín, en el tiempo de la misericordia, y necesitamos aprovechar este tiempo de la misericordia para vivir delante de Dios. Porque llegará el tiempo del juicio, donde Dios juzgará nuestras acciones, y no podemos poner ese pretexto de que la misericordia finalmente borrará todas nuestras culpas. Si hemos vivido realizando la misericordia, alcanzaremos la misericordia. Ojalá que aprovechemos este año
del jubileo para pensar y meditar en esta realidad. Somos peregrinos de la ciudad de Dios. Dios nos llama a la conversión, nos invita a vivir en plenitud nuestra propia vida, cumpliendo nuestra propia vocación para alcanzar esa salvación eterna en el reino de los cielos, alcanzar esa vida plena con Dios, viviendo el jubileo, alcanzando la indulgencia. Podemos vivir con tranquilidad y abandonar nuestra vida en las manos de Dios, sabiendo que después de esta vida, nuestra vida continúa y se escribe con mayúscula, porque nuestra vida será eterna, esa vida que es Cristo. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y les espero en nuestro próximo capítulo de esta serie Ecos de Hipona. Ecos de Hipona, un podcast de Agustinos Recoletos con Fray Enrique Guiarte.